hermano presidente Luis Arce Catacora viene trabajando en implementar alrededor de 47 plantas con una inversión de 7.578 millones de bolivianos solo en el sector manufacturero. Ahí es importante hablar comparativamente que en los 13 años del proceso de cambio, desde el año 2006 a 2019, se han implementado 47 plantas. Quiero decir que en 14 años en el sector manufacturero se han implementado 47 plantas. A comparación de estos 2 años y medio, nosotros ya desde noviembre de 2020 a febrero de 2023 venimos garantizando estos recursos de 7.578 millones de bolivianos para implementar estos 47 plantas. Estamos trabajando en la diversificación de la industrialización y crear esta base ancha de la economía para no depender de un solo sector productivo o económico. Ahora pensamos que hay que fortalecer la minería, por ejemplo, entrar ya a la explotación, a la industrialización de las tierras raras, por ejemplo el refinado de zinc, definitivamente ya empezar a impulsar y a convertir en una realidad esta industria. También en el sector hidrocarburos, que está encaminándose a lo que es el ecodiesel. En energía, de la misma forma, profundizar la industrialización del litio. Y en el sector manufacturero, trabajar en temas de industrializar para proveer lo que son insumos para la producción, darle valor agregado en temas de alimentos, aprovechar todos los recursos naturales que tiene el territorio nacional en diferentes partes del país. Sin embargo, el gobierno nacional, en este caso, está invirtiendo en este proceso de industrialización en otros sectores a partir también de otras entidades. Y si consideramos aquello, por ejemplo, no solamente tomando la industrialización que está encarando el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, sino también tomamos en cuenta los otros sectores que están haciendo, por ejemplo, en sector hidrocarburos, que se viene implementando alrededor de 4 industrias para la producción de ecodiesel. El FAME 1 en Santa Cruz, el FAME 2 también, que el hermano presidente ya ha puesto en piedra fundamental para iniciar su construcción en la ciudad del Alto. En caso de fertilizantes, por ejemplo, se trabaja con la industrialización y producir lo que es el NPK en el municipio de Santibáñez y las plantas de tratamiento para el litio. Y lo más importante, que aquí también en este proceso de industrialización, a través del Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva que está ejecutando el Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del FPS, hemos tomado conocimiento que ya prácticamente tiene garantizado financiamiento para 68 plantas industriales. Ustedes imagínense que este es un giro real que está dando el gobierno nacional, porque estos 68 plantas industriales son prácticamente que van a ser implementados por gobiernos municipales y que el gobierno nacional está financiando recursos a través de este fondo FOSIP, Fondo Concursable FOSIP. Por tanto, estos 68 plantas también se van a integrar y complementar a las 47 plantas que viene implementando el gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Pero también a través de unidad de proyectos especiales de la presidencia, se está implementando 2 proyectos importantes. Hemos tomado conocimiento, por ejemplo, una planta industrializadora de papa en Potosí y una planta de concentración de minerales de estaño que se está haciendo aquí en el municipio de Quime. También el Fondo de Desarrollo Indígena ha visto también por conveniente trabajar y apoyar también este proceso de industrialización. Son 5 plantas industriales que viene desarrollando el Fondo de Desarrollo Indígena en el tema de industrialización de frutas, papas, cereales, semillas y también el tema de la industrialización, darle valor agregado en el sector piscícola. Si sumáramos todas estas plantas, estamos invirtiendo alrededor de 9.479 millones de bolivianos, que significa alrededor de 1.362 millones de dólares para implementar ya no solamente es 47, sino estas plantas que vienen desarrollando otros sectores que alcanzarían a 126 plantas industriales. En ese sentido, estos 126 plantas industriales ahora pues dista y diferencia mucho de las anteriores gestiones de gobierno, porque realmente el presidente Luis Arce Catacora, con la participación de las diferentes entidades del gobierno nacional, está apuntando a industrializar verdaderamente el país. Por eso llamamos que es un gobierno de industrialización.
Habíamos hablado solamente de 47 plantas, ahora hablamos de 126 plantas industriales de diferentes envergaduras, unas pequeñas, unas medianas, unas grandes, y también cada una de las plantas tienen su propia complejidad en el proceso de implementación. El grado de industrialización ahora de nuestras materias primas se mide en función de la cantidad de procesos de transformación que tiene una materia prima, ¿no? Comprendemos, por tanto, o podemos decir que es una industria básica, una industria media, una industria avanzada, de acuerdo al proceso de industrialización que se hace. Por ejemplo, en tema de caña de azúcar, nosotros entendemos que básicamente es una transformación básica cuando sacamos la chancaca, ¿no? O generamos el alimento balanceado a partir de la melaza y bagazo, que es básicamente una transformación básica. De ahí podemos pasar a una transformación media, por ejemplo, para lo que es la fabricación de azúcar cruda y refinada. Podemos sacar la fabricación del alcohol anhidro, etcétera. Pero ya de ahí podemos pasar, por ejemplo, a una industrialización más avanzada, dando un alto valor agregado a las materias primas, por ejemplo, fabricar el alcohol anhidro o fabricar el etanol a partir del bagazo, y también esta materia prima utilizar, por ejemplo, para la fabricación de papel. Entonces, hay fases de industrialización. El gobierno nacional, entendiendo esa realidad, ahora va a haber diferentes niveles de industrialización con la implementación de estas diferentes plantas industriales. Es importante que la población conozca este salto cualitativo y la profundización de la industrialización que estamos desarrollando en el Estado Plurinacional de Bolivia. Los procesos de industrialización que encara el gobierno nacional se invoca, por tanto, a la diversificación de la producción con diferentes grados de industrialización. En el periodo 2006 al 2019 se han implementado plantas industriales donde en promedio la construcción de estas plantas han variado desde 4 años a 7 años. La planta Papel Bol han tardado en implementar 7 años. Cartón Bol se ha construido en 3 años. La empresa azucarera San Buenaventura se ha construido en 5 años. Los silos de San Julián en 3 años. La empresa S-Bol, la planta de cementos en Oruro, se ha tardado en implementar 5 años. Algunas de las plantas que se venían construyendo ni siquiera fueron concluidos al año 2019. Peor, con el gobierno de golpe han paralizado la inversión y la construcción de estas plantas industriales. Por eso es necesario mencionar también que algunas exautoridades parece que se olvidan o desconocen el proceso de construcción que demanda en tiempo una planta industrial, ¿no? Sin embargo, nuestro hermano presidente Luis Arce, el gobierno nacional, ha decidido aquellas plantas que estaban paralizados, peor por el gobierno de golpistas. Entonces, lo que hemos hecho es concluir en estos 2 años que han pasado alrededor de 8 plantas, por ejemplo, ¿no? Hemos concluido la planta de lácteos de Ibirgazama, que ya una vez puesta en funcionamiento, podemos decir que ha tardado 5 años en su implementación. La planta de stevia hemos concluido ya en estos 2 años más, complementando, mejor dicho, estos 2 años en 7 años. La planta de quinoa, que también fue paralizada por el gobierno golpista, nos ha demandado concluir 3 años y que justamente el gobierno actual ha puesto en funcionamiento. La planta de Silo San Andrés, 7 años. La liofilizadora de Villa Tunari, 6 años. La liofilizadora de Palos Blancos, 6 años. Y actualmente estamos concluyendo también la planta de cemento de Potosí, que si este año lo vamos a concluir, prácticamente va a durar su implementación. Hubiéramos concluido ya en 6 años. Y la planta piscícola en el trópico, que estamos igual concluyendo. A mí me preocupa, por tanto, que algunas exautoridades pierdan la memoria y no reconozcan el esfuerzo que estamos haciendo desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural en garantizar el buen funcionamiento de algunas plantas, como en el caso, por ejemplo, Senatex, la empresa azucarera San Buenaventura, la planta de la stevia. Hemos recuperado la capacidad productiva de estas plantas que en el pasado estaban observadas. Nosotros estamos garantizando el buen funcionamiento y vender los productos al mercado interno, y también ya algunas plantas que menciono han ido ya exportando también. Por ejemplo, Senatex ha exportado hilos y tela a Perú y prendas a Argentina, ¿no? Hoy entonces las nuevas plantas que estamos desarrollando y que estamos construyendo, en algunas hemos dicho en 1 año y medio vamos a concluir las plantas a partir de la puesta
de la piedra fundamental e inicio de obras, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir concluyendo de acuerdo a la complejidad de cada una de estas plantas. Este año ya vamos a ir entregando, por ejemplo, con seguridad tenemos la planta de Cocabol, que es una planta muy importante para el gobierno nacional porque definitivamente la hoja de coca ahora va a ser industrializada y nosotros tenemos planificado ya entregar este año. El año 2024 tenemos planificado casi 18 plantas industriales que se van a concluir y poner ya en funcionamiento. De la misma forma, ya a mediados del año 2025 vamos a concluir alrededor de 26 plantas industriales, incluyendo 2 plantas de la química básica y a fines del año 2025 y a principios del año 2026, 2 plantas de la industria química ya estarían funcionando. Prácticamente en promedio estamos tomando 1 año y medio para su implementación. Por tanto, el presidente Lucho lo que hace es profundizar, dinamizar y diversificar la industrialización en Bolivia, que comprende básicamente toda la cadena productiva, desde la provisión de la materia prima, el acopio, la transformación y su comercialización. Es decir, que el producto final, además, que utiliza la mayor cantidad de insumos y materias primas nacionales, esto va a generar mayor integralidad productiva, va a generar más fuentes de empleo y también va a aportar al crecimiento económico del país. El proceso de industrialización que estamos impulsando está orientado a aprovechar todas las potencialidades productivas que tienen nuestras regiones. El presidente Lucho está pensando en implementar estas plantas industriales en diferentes partes del país donde se han identificado estratégicamente la vocación productiva que tienen nuestros municipios, nuestros territorios y garantizan suficiente producción, mejores rendimientos de la materia prima. La implementación entonces que estamos haciendo de estas 47 plantas industriales en el sector productivo va a generar más de 5.132 empleos directos, 15.000 empleos indirectos en la fase de construcción y más de 20.000 empleos indirectos cuando ya estas plantas estén en operación. Estamos implementando 12 industrias de almacenamiento y transformación de alimentos como el trigo, maíz, arroz, lácteos, etcétera. Para industria de insumos para la producción venimos implementando 23 industrias, 4 de la industria química, 10 plantas de agroinsumos, 4 centros de transformación de aceites y grasas utilizadas, 4 plantas de extracción de aceite de palma y macororó para la producción de diésel ecológico y también vamos a ampliar la planta de vidrio que va a proveer envases en menores tamaños para el sector micro y pequeñas empresas. También venimos trabajando para la industrialización de recursos naturales, la planta de hoja de coca, las 3 plantas piscícolas para industrializar la carne de pescado, 3 plantas de industrialización de fruta, 2 plantas para la industrialización de frutos amazónicos, una industria de aprovechamiento de productos de Chaco, una industria de camélidos en el departamento de Oruro. A esto va a acompañar la infraestructura para la producción. Estamos construyendo la infraestructura del metro nacional para mejorar la competitividad de nuestra industria nacional, para prestar servicios de calidad en el municipio de Achocali. Este proceso de industrialización, por tanto, para nosotros y al gobierno nacional, significa un salto cualitativo y va a marcar un antes y después de la historia de Bolivia, porque estamos realmente profundizando y que con la implementación de la industria de la química, básicamente es que vamos a proveer insumos que vienen de la química a nuestra industria nacional, no solamente a la industria estatal, sino también a la industria, a los emprendedores del sector privado, a los microempresarios, a las empresas medianas, a las grandes empresas. Ellos hoy por hoy están importando productos que vienen de la industria de la química, importando productos que son relacionados con la química alrededor de $1.400 millones. Nosotros estimamos que con la implementación ya puesta en funcionamiento de la industria de la química, vamos a iniciar sustituyendo importaciones de este producto con alrededor de $210 millones. Bolivia, por tanto, va a pasar de un país productor de materia prima a un país productor de insumos para la industria y productos con alto valor agregado como el ecocombustibles, farmacia, cosmética, aceites, fertilizantes, complementos alimenticios, entre otros,
para contar con una producción diversificada y una economía fuerte, que es lo que el pueblo boliviano está demandando. Hay que ir trabajando en la preparación y la formación de recursos humanos que apuesten a un verdadero proceso de industrialización. Esa es la línea, es el trabajo en el que estamos concentrados ahora, impulsando lo que es el proceso de industrialización del país.